No tenéis ninguna presentación, ¿verdad? Ok, No, no. vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por apuntaros a este webinar titulado Control de acceso a contenidos en Internet y límite a diseños adictivos y patrones oscuros en navegación digital. Mi nombre es Alfonso Muñiz Vigil, soy jefe de Departamento de Relaciones Institucionales de Mediaset España y voy a moderar el webinar de esta tarde. Deciros brevemente que también dirijo un diploma de alta especialización en Derecho Audiovisual, que como el webinar de hoy está organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, que empezará bueno, unas semanas en abril, entre abril y junio. Son 62 horas. En ese curso vamos a abordar cuestiones como la del webinar de hoy en mayor profundidad. En general, todas las cuestiones de distintas disciplinas del derecho que tienen relación o que a lo mejor algún asesor especializado en la materia debería conocer en relación con los procesos de emisión de contenidos audiovisuales a través de distintas tecnologías que pueden llegar a múltiples destinatarios. Y ahí entrarían pues, todos los modelos de negocio regulados por la ley audiovisual, como las televisiones tradicionales en abierto y de pago, o los nuevos modelos de negocios surgidos con las nuevas tecnologías, OTTs, plataformas de contenidos, plataformas de intercambio de vídeos, o el fenómeno de los influencers, la incidencia que tiene también que la está teniendo la inteligencia artificial en todos estos procesos de emisión de contenidos audiovisuales, eh, y que son materias que van a estar impartidas pues, por expertos en la materia, desde representantes de autoridades relevantes en el sector o en relación con este sector de actividad, profesionales de despachos de abogados especializados en lo audiovisual y gente del sector legal de empresas, desde televisiones tradicionales a plataformas o productoras. Bueno, os invito a que entréis en la página web de la Escuela de Práctica Jurídica, en la parte de formación académica, en diplomas de alta especialización. Ahí está toda la información de los ponentes, del temario. Y bueno, si os interesa, si creéis que os puede ser útil o tenéis siempre curiosidad, pues si os apuntáis, pues si sale esta edición adelante, sería la cuarta edición ya del curso. Hasta el momento ha funcionado bien y os invito a que lo consultéis y que os inscribáis si os interesa. Será un placer teneros. Bueno, hecho esta breve promoción del curso, os entraría en materia. Antes de presentar a las ponentes, os voy a permitir una breve introducción a la cuestión. Em, yo creo que todas las generaciones piensan que su infancia fue mejor, ¿no? Esto, al fin y al cabo, es un parte normal porque es una etapa de la vida en la que no teníamos responsabilidades y el cuadro de valores que puede ser que no se corresponda con los tiempos que luego nos han tocado vivir como adultos se forjó en ese momento. Y en este sentido, yo creo que es normal que los padres no entiendan o no aprueben conductas de sus hijos. Yo todavía recuerdo frases como esto en mi época no pasaba, ¿no? Que me decían mis padres, mis abuelos y tal. Em, pero lo cierto es que hablando y leyendo sobre las generaciones de padres de hoy, acerca de lo que opinamos, em, los padres de hoy sobre nuestros hijos adolescentes, los que los tenemos, la palabra más común que he escuchado o que leo es pena. O sea, llegar a sentir pena en ocasiones por nuestros hijos, ¿no? Entonces esto me ha hecho reflexionar y creo que esto sí que es un elemento diferenciador. O sea, es posiblemente la primera generación de padres que siente esto por sus hijos. Y creo que esto es indicativo o es un ejemplo de que tenemos un problema como sociedad derivado de un consumo adictivo de dispositivos electrónicos y de todos los problemas de ansiedad, salud mental, aislamiento, etcétera, que esto conlleva, ¿no? Esto es un poco lo que me motivó pues, a leer y a proponer el webinar de hoy, que espero que os resulte de interés. Las ponentes que os voy a presentar en breve nos van a exponer a tratar de explicar el alcance de este problema y qué medidas legales existentes, con qué medidas legales contamos a día de hoy, al margen de las que se están proponiendo, que no sabemos en qué puede terminar, pues para ayudar a frenar este fenómeno, ¿no? Sobre las normativas que se han propuesto y sobre las que habréis leído en prensa, escuchado al presidente del gobierno, etcétera, estos últimos días, pues que están bueno, que son una pretensión o que pueden estar en vías de elaboración, pero no sé en qué punto de madurez. Yo para organizarlas en mi cabeza me he propuesto que responden a tres preguntas: al qué, a quién, qué y cómo. Es decir, quién puede acceder a esos contenidos audiovisuales o contenidos en redes sociales,
o a ciertos contenidos al menos, a qué contenido se puede acceder y cómo puede ser esa navegación digital, ¿no? Entonces, sobre lo primero, versa en parte, no al menos, ¿no?, el proyecto de ley orgánica de protección del menor en entornos digitales, que entre otras cosas pues, pretende abordar temas como las condiciones de acceso a contenidos digitales, estableciendo pues, una edad mínima de 16 años pues, para la prestación del consentimiento a efectos del tratamiento de datos personales y para registrarse en según qué sitios. Aunque bueno, está por ver si esto al final va a ser así, ¿no? A pesar de que está en la máxima prioridad de la agenda política. Y otras cosas como obligaciones a las plataformas y sitios web con contenidos de establecer sistemas de verificación de edad y tal. Sobre la pregunta de qué o qué contenido se puede ver, qué contenidos se pueden ver, es de lo que se ocupa, al menos también en parte, el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que en aplicación del reglamento de servicios digitales pues, permitirá o facilitará la retirada de contenidos ilegales o ilícitos de plataformas y sitios web, así como bueno, una mayor transparencia en la publicidad digital y la protección de los menores en el entorno digital. Y sobre el cómo hacer esa navegación, pues es de lo que se ocuparía también, al menos en parte, el Digital Fairness Act, el Reglamento de Equidad Digital, que está en vías de elaboración, que supuestamente pues, establecerá límites para hacer frente a problemas relacionados con la navegación, en relación con cuestiones como interfaces digitales, diseños adictivos o patrones oscuros. ¿Vale? No obstante, hoy nos vamos a centrar más en datos, experiencias sobre cuál es la realidad de la sociedad y de los menores y de los adolescentes por esa sobreexposición a dispositivos electrónicos y al consumo, y sobre las medidas legales, que no tanto estas que están en vías de elaboración, que no sabemos en qué puede terminar, sino las medidas legales que ya existen a día de hoy o de las que nos podemos valer. Y para hablar de ello, pues tenemos en primer lugar os quiero presentar en primer lugar, por orden de intervención, a María Gijón Sánchez, que es la presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles de Madrid, que es una asociación con la máxima sensibilidad sobre esta problemática y que nos va a ilustrar pues, sobre el alcance de la situación actual con datos o experiencias que conocen de primera mano. Y a continuación, Vera Sopeña Blanco, jefa del gabinete de la presidencia de la CNMC, que es el organismo que tendrá que velar tendrá en parte las responsabilidades para la aplicación de estas normas, que quizá nos puede hacer una valoración sobre cuál es la realidad normativa actual y qué efecto puede tener para tratar de atajar o de poner límites a esta problemática. Bien, tal y como hemos organizado el webinar, lo que yo os propongo es que van a intervenir primero las ponentes con unas ponencias de unos 15-20 minutos cada una de ellas, o bueno, el tiempo que sea, ¿no? Mientras ellas intervienen, podéis ya, si queréis, em, em, escribir preguntas por el chat, que mi idea es ir tomando nota de todas ellas, y al final dejar un espacio, para que al final dejemos un espacio de 15, 20, 25 minutos pues, para el debate que se pueda generar, y en ese momento pues, podremos responder a las preguntas que os surjan entonces o las que hayáis ido escribiendo durante las ponencias de María y de Vera. Bueno, pues nada más, por mi parte, muchas gracias como os digo, por participar. Muchas gracias a María Vera por vuestra amabilidad y por vuestro tiempo para participar. Y adelante. Primero María, luego Vera, cuando queráis. Fenomenal, pues buenas tardes. Muchas gracias por... ¿Se me oye bien? Sí. Por contar con Alma. Y nada, bueno, desde la asociación, la verdad que creamos hace año y medio, tenemos, digamos, tres patas importantes. Una es sensibilizar a las familias y a la población en general, ¿no? Difundir y concienciar. Otra, acompañar a las familias con esta problemática, y una tercera de incidencia más institucional. Con las leyes que comentabas, pues hemos ido haciendo alegaciones y compareciendo tanto en la Cámara Autonómica como elevando con este anteproyecto de ley de los menores, ¿no? Entonces, ¿qué nos gustaría transmitir a nosotras desde este punto de vista? Pues que a nivel de datos, desde que se inició este movimiento, que hace ya 2 años, no hace más que crecer el uso del teléfono móvil y de las redes sociales entre los menores, ¿no? Entonces, cada dato que tenemos un poco más reciente,
las horas se van aumentando, ¿no? Pues en el caso, las medias más acuciantes, pues a lo mejor estamos hablando de que casi 7 horas de uso de móvil, siendo la mayoría en redes sociales, podríamos decir un 90%, ¿no? Entonces, al final, por eso nosotras abogábamos y aplaudimos la medida, de hecho, la propusimos en las enmiendas la propusimos en las enmiendas del anteproyecto de ley, en la prohibición de acceso a menores de 16. No como única medida, que esto es muy importante, ¿no? Porque la gente se queda en prohibir o educar o solo limitar esto, ¿no? Nos hace falta prohibir el acceso, ya no tanto el acceso a los menores, sino prohibir a las plataformas el acceso a los menores, es decir, que se dirijan a los menores, cambiar el punto de vista, ¿no? de quién tiene la culpa, de la misma forma que no está permitido vender alcohol o no está permitido vender tabaco, no está prohibido consumirlo, ¿vale? Para nosotros es importante ese punto de vista en la ley. Y que fue una cosa en relación con los patrones oscuros, que para nosotras fue revelador. Sí, que supongo que todo el mundo aquí conoce, pero si no conoce, yo recomiendo muchísimo el documento que hizo la Agencia Española de Protección de Datos al respecto, un análisis pormenorizado de los patrones oscuros que existen, separados bueno, como en 4 categorías, que serían acción forzada, ingeniería social, interferencia en la interfaz y persistencia. Algo que puede parecer muy técnico y algo dirigido más a personas pues metidas en la materia, cuando te pones a leerlo y lo infieres con las niñas, niños, adolescentes que han utilizado videojuegos o redes sociales, te encuentras con muchísimos patrones que hemos o sea, que hemos normalizado como parte de esas plataformas, ¿no? Cuando se lo cuentas a madres o padres, ¿no? Es cuando dices, ostras, sí que hay eh, algo que le está haciendo este clic a mi hijo, ¿no? Para que no sea capaz de hacer un uso responsable, que ahora hablamos un segundo rapidísimo porque no es posible, ¿no? Esta vía. Algunos ejemplos muy por encima, pues por ejemplo, en el FIFA nos encontramos con un sobre al que tú tienes que dar un toquecito y aleatoriamente te puede tocar un futbolista u otro, ¿no? Los niños que juegan a este juego están esperando que les toque el mejor futbolista de su equipo. El mecanismo es el mismo que una tragaperras, que estás esperando que te salgan las 3 cerezas para tener un premio, ¿no? Entonces, tenemos de acción forzada, por ejemplo, en el mismo FIFA, por ejemplo, o en el Fortnite, tener que pasar por pantallas de tienda antes de jugar. En Instagram o TikTok, aceptar cookies o activar notificaciones para poder seguir utilizando nociones básicas, ¿no? Entonces, cada tipo de patrón oscuro también implica unos derechos afectados, que esto yo no soy abogada, entonces no me voy a meter aquí al respecto, pero invito a las personas asistentes que les interese este tema un poco a analizar qué derechos, pues el de protección de datos personales, el principio de interés superior del menor, el consentimiento libre e informado, etcétera, ¿no? De ingeniería social, pues nos encontramos con todo lo que está en relación a las recompensas. Recompensas que también hay en juegos educativos, como pueda ser Duolingo o como pueda ser Smartick, ¿no? Que son juegos aparentemente positivos, ¿no? O bueno, te lo venden como educativo, pero al final el enganche viene por las estrellas, por en lo que se puede convertir, ¿no? Entonces, ¿qué demandamos nosotras como asociación y qué pedimos? Necesitamos que las leyes, o sea, que existan leyes eh, realistas, o sea, que se cumplan efectivamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, del anuncio del gobierno, que nosotros, repito, celebramos, pero falta uno, que se apruebe. Y dos, muy importante, que el sistema de verificación de edad exista. Y tres, que se penalice a quien no implemente ese sistema de verificación de edad, que ya sabemos que es posible implementar, aunque se está desarrollando desde Europa y bueno, se tarda para que todos los países puedan tener, esté ajustado, ¿no? a sus países. Entonces, bueno, la parte legal tiene que existir, pero siempre va por detrás
de las necesidades del usuario. Y como aquí estamos hablando siempre de niñas, niños y adolescentes, de personas menores de edad, creemos que es fundamental anteponer el interés superior del menor a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si hay que proteger primero ante la colisión de dos derechos o ante la duda de cuándo prohibir o cuándo regular una cosa, que siempre esté el interés del menor. Y me voy a referir, voy muy rápido porque luego no me importa nada extenderme en preguntas, pero para no quitaros más tiempo. Eh, ¿Por qué no pueden hacer un uso responsable? Que es un tema que también detectamos muchísimo desde la asociación y las propias fundadoras lo hemos padecido, que se nos dijo durante mucho tiempo que eran capaces de hacerlo, que desde un punto de vista pues, de disciplina positiva o con empatía se podía hacer un contrato entre la familia y el menor y explicarle muy bien y así lo iba a entender y iba a llegar la paz familiar con este tipo de dispositivos que siempre generan además conflicto. Eh, y veíamos que eso no ocurría. Hacías el contrato, la niña o el niño no era capaz de cumplirlo porque estaba ante un dispositivo diseñado es profeso para enganchar a una mente que está en proceso de desarrollo. Entonces, por eso hay una diferencia sustancial entre mayores y menores de edad. Los mayores de edad también caemos en esos patrones adictivos y unos más que otros y cada uno se autorregula o se pone sus límites como puede, pero somos mayores de edad y ya hemos completado nuestro neurodesarrollo, ¿no? Coincido perfectamente contigo, Alfonso, en el tema de la pena. Efectivamente, porque muchas veces se nos critica o se nos acusa esto de no querer volver a nuestra infancia o a nuestra juventud de los 80 o de los 90. No es eso, es simplemente que estamos viendo que están perdiendo la infancia, se está recortando la infancia muchísimo en tiempo y en garantías, ¿no? O sea, no solo dejan de ser niñas o niños a los 10 años, si tienen un acceso ilimitado a dispositivos, o a los 8 incluso, sino que ya no es en ese tiempo, sino que dejan de hacer muchísimas cosas que necesitan para su pleno desarrollo, ¿no? Tiene un coste de oportunidad tremendo. Entonces, estamos ante un tema muy complejo porque no solo es, que es muy importante, pero no solo es el acceso a contenido violento, adictivo, politizado o polarizado, que es importante. Mucho antes de eso está el coste de oportunidad de todo lo que dejan de hacer cuando se enfrentan a plataformas o aplicaciones, insisto, diseñadas desde el minuto uno y hasta el final del producto para engancharnos en base a nuestras eh, vulnerabilidades neurológicas, digamos, ¿no? Como ser humano, y ya sabemos que tienen todos los recursos para ello. Entonces, en cuanto a datos, pues es un poco lo que os decía, cada vez es más pronto el acceso porque ya no estamos hablando solo de móvil, sino de dispositivos, es decir, la tablet. Es verdad que como no es movible, o sea, no es tan pequeña que la puedes llevar a cualquier sitio, tiene un uso menor, pero se les está dando muchísimo antes. Entonces, nosotras desde la asociación, aunque nacimos por el tema del smartphone y, bueno, por la adolescencia, por este paso a los 12 años que era como inevitable dar un smartphone, ponemos muchísimo el foco en proteger a los menores desde los 0 años y en cumplir las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que también es por primera vez en la historia que los centros educativos o quien se ocupa de la educación no está atendiendo las recomendaciones médicas y pediátricas en esas franjas de edad. Entonces, bueno, esa es nuestra apuesta. Si luego alguien quiere que ampliemos más sobre los patrones oscuros, los tipos o más ejemplos de redes, lo hacemos si quieres, que yo prefiero dedicar más el tiempo luego a preguntas o a repreguntas, que me parece interesante, como prefiráis. Muy bien, pues muchas gracias, María, por exponernos sí, con esta claridad y con estas líneas generales el problema que tenemos. Yo tengo una pregunta para hacerte después, Ah, vale. a ver si tienes alguna idea. Vale, pues bueno, sin más, Vera, cuando quieras, continuar.
Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación a la Escuela de Práctica Jurídica. Gracias también, María, por tu exposición y a la gente que está escuchando, ¿no? Porque es que está interesada en este tema que es fundamental, el awareness y la sensibilidad sobre ese tema. Y en esto públicamente quiero darle las gracias también a gente como María, porque, en concreto asociaciones como Alma y otras que surgieron, porque desde mi punto de vista, desde el regulador, ¿no? Pues hemos participado en distintas iniciativas en este ámbito, también en coordinación con otras autoridades desde hace tiempo, también desde el ámbito audiovisual, pero realmente yo en todos los foros siempre echaba de menos a dos colectivos, los padres y los profesionales de la salud. Estaban las plataformas, estaban los reguladores, estaban los académicos, pero faltaba la realidad, ¿no? Y creo que fue hace como, pues eso, 1 año y medio, 2 años, cuando empezó a surgir los movimientos de padres que, entre ellos, desesperados, sin encontrar una respuesta a esto, empezaron a organizarse, y es cuando realmente se ha elevado la voz y ha empezado, bueno, pues ya se venía fraguando de antes, pero yo creo que es cuando realmente ha encontrado el impulso político, social que faltaba, ¿no? Entonces, de ahí, pues muchas gracias, María, porque es gente como tú, ¿no? Quien ha despertado muchas conciencias en relación con esto que antes no lo conocían. A mí lo que me gustaría en este foro es explicar las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Las que tenemos ahora, y una de las principales es el Reglamento de Servicios Digitales. Yo trabajo en la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es un organismo, una autoridad independiente y que, bueno, pues tiene funciones para defender la competencia del mercado en el ámbito regulación y protección de los mercados en energético, audiovisual, telecomunicaciones. Y a esto se ha venido a añadir desde febrero de 2024 la supervisión de las plataformas digitales, por un lado, las que están establecidas en España. Ahora lo explicaré un poquito mejor. No solamente las plataformas, también los prestadores de servicios de intermediación, que es un concepto mucho más amplio, pero bueno, como lo que más preocupa y donde se ven la mayoría de los riesgos que tratamos hoy son las plataformas, me voy a referir en general a las plataformas. Em, pero también la parte más importante, o de las principales que introduce este reglamento, es la coordinación entre todas las autoridades competentes, porque realmente hay muchas autoridades que son competentes ahora y que tienen competencias para proteger al menor en el entorno digital. Lo que pasa es que al final el alcance que tienen desde sus respectivos ámbitos pequeños, nacionales, en Europa, ¿no? En los 27 países, frente a plataformas grandes, gigantes tecnológicos, que además están establecidos fuera de la Unión Europea, pues la efectividad de las medidas que podían dirigir las autoridades competentes se veía mermada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Reglamento de Servicios Digitales? Principalmente cuestiones muy, muy básicas, pero que amplían la eficacia de las autoridades que ya son competentes enormemente. Uno es, a todas las plataformas que son accesibles en la Unión Europea, ahora tienen la obligación de designar un establecimiento o un representante legal dentro de un país de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Pues que ahora, cuando hay una autoridad competente que en el ámbito de sus funciones ve un problema en la plataforma, ya tiene un sitio donde dirigirse. Ya no es que estoy en China, o estoy en California, o estoy en cualquier otro país, ¿no? Ahora ya hay un sitio donde tienen que designar un establecimiento o un representante legal, y por tanto ya están sometidos a una jurisdicción. ¿Vale? En cada jurisdicción, en cada país, hay un coordinador de servicios digitales. Pues, por ejemplo, si las grandes plataformas, las grandes, las más grandes, están establecidas en Irlanda, pues tienen lo básico de las obligaciones que le impone el Reglamento de Servicios Digitales, van a ser supervisados por el coordinador de servicios digitales irlandés. Nosotros en España podremos supervisar a los que estén establecidos en España, que hay grandes, hay plataformas que son importantes, que tienen ya una cierta dimensión. Por ejemplo, pues conocemos Wallapop, pero también el Corte Inglés, muchos marketplaces están establecidos aquí en España, y entonces nosotros podremos supervisar el cumplimiento de las obligaciones que les impone el Reglamento de Servicios Digitales aquí en España. Pero muy importante es la coordinación. Entonces, establecer el Reglamento de Servicios Digitales, lo que viene a establecer es como una malla de contención
o una malla de coordinación o de cooperación entre todas las autoridades que son competentes para arriba ser más efectivos frente a las plataformas, para que las competencias que ellas tienen lleguen a algún sitio y al final haya una autoridad que exija ese cumplimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, ese mensaje es muy importante. ¿Por qué? Porque si con el reglamento de servicios digitales llega una determinada denuncia, una determinada actuación de autoridad competente, si no tiene respuesta de la plataforma, nos lo pone en nuestro conocimiento y nosotros sabemos dónde llevarlo. ¿Por qué? Porque el reglamento de servicios digitales, esto es muy importante para entenderlo, no permite retirar el contenido, no te da una base jurídica para retirar el contenido, pero sí obliga a todas las plataformas que operan en la Unión Europea a establecer una serie de obligaciones de diligencia para asegurarse que cuando hay una autoridad competente para exigir esa retirada de contenido, que algo pase ahí, que conteste, que diga por qué no contesta, que diga si retira el contenido, que diga si no lo retira, por qué no lo retira, que si no está de acuerdo con eso pueda reclamar a otro sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un mensaje muy importante. Y obliga, la obligación básica que he dicho antes, establecerse o nombrar un representante legal en un Estado miembro. Otra fundamental, muy básica, pero que antes tampoco existía, establecer un punto de contacto donde las autoridades competentes se puedan dirigir de forma prioritaria. De manera que ya no es un burofax o que yo haga una comisión rogatoria o que lo mande a la autoridad y entonces no, ahora mismo tienen que designar un punto de contacto fácil, accesible, directo, donde la autoridad competente puede enviar aquello que es competente para enviar. Y eso que parece obvio, pues no existía tampoco. Y luego, tercero y más importante, en el ámbito de las obligaciones de diligencia, es que todas las plataformas tienen que establecer un sistema fácil, accesible, sencillo de utilizar y directo para que se pueda denunciar el contenido ilícito que pueda verse por cualquier usuario en la plataforma. Entonces estamos las autoridades competentes, luego una serie de categoría también de entidades que se llaman los Trusted Flaggers, que también tendrán pues ese canal prioritario, pero lo más importante y el mensaje principal es que cualquier usuario que esté en las redes sociales o en una plataforma y que se encuentre con un contenido ilícito lo pueda denunciar inmediatamente y fácilmente. Y además que le digan qué es lo que pasa con esa denuncia que ha hecho. Luego ya estaremos las autoridades competentes para hacer seguimiento de esas denuncias. En el ámbito específico del menor, lo que es muy importante del reglamento de servicios digitales también es que en el último momento, la verdad que no está previsto en los trabajos iniciales, pero sí que se incluyó, es el artículo 28, que es específico para la protección de los menores. Y este es aplicable a todas las plataformas. Y las grandes, las pequeñas, no es aplicable a las microempresas ni a las pymes, pero sí, ya no se aplica solamente a las grandes plataformas, TikTok, YouTube, Google, etcétera, sino que cualquier plataforma que esté establecida en España o cualquier país de la Unión Europea tiene que cumplir este artículo 28. Y el artículo 28 es amplio en su concepción y porque te obliga a establecer medidas razonables y proporcionadas para mantener a los menores protegidos, seguros y que sus datos también estén a salvo. Esto tiene muchísimas implicaciones, especialmente para redes sociales que viven de los datos, ¿no? Entonces, y además el estándar es alto. O sea, no dice que son medidas para proteger básicamente a los menores, sino que ese nivel de protección tiene que situarse a un nivel alto. ¿Qué es lo que lleva trabajando todos los coordinadores de servicios digitales y la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales? Está trabajando en una guía que desarrolla cómo debe interpretarse por las autoridades competentes este artículo, el artículo 28. Y las directrices que se publicaron en julio del año pasado parten de un esquema también bastante amplio que primero identifica lo que son los riesgos principales, las grandes áreas de riesgo, lo define las 5 Cs, ¿no? Que son riesgos de contenido, riesgos de contacto con menores, riesgos de conducta, que ahí estaría, por ejemplo, el ciberbullying, riesgo de comportamientos adictivos,
que ahí estarían los patrones oscuros, y también prácticas comerciales perjudiciales, que es toda la contratación que hacen los niños en Internet sin tener capacidad para hacerlo, con los grandes problemas, por ejemplo, en el mundo del juego. Y luego, expuestos los peligros a las plataformas, no, oye, mira, yo he identificado estos peligros, no digo que no haya otros, pero estas son las principales categorías que hemos podido identificar aquí entre, pues, se ha contactado a la sociedad civil, o sea, se ha trabajado mucho en la elaboración de esas directrices. Y luego lo que ofrece es una serie de medidas a las plataformas para decir, oye, en relación con estos riesgos, yo he identificado estas medidas que creo que son razonables y proporcionadas para evitar estos riesgos. Sin perjuicio de que haya otras y sin perjuicio de que cada servicio que funciona tecnológicamente de una manera totalmente distinta mm, deba adaptar esas medidas o elaborar incluso otras. Lo importante al final es garantizar que se proteja al menor. Una de las medidas estrellas, como no puede ser de otra manera, de las guías, es los sistemas de verificación de edad. A mayor riesgo, exige, ¿vale? Como medida razonable y proporcionada, un sistema de verificación de edad más intenso. Desde el acceso, por ejemplo, a plataformas pornográficas, que va a exigir un sistema de verificación de edad muy riguroso, de los que están desarrollando ahora la Unión Europea, que luego a ver si nos da tiempo a describir brevemente, a otros, pues para riesgos menos acuciantes que ese, pues se admite como medida proporcionada otros sistemas, pues basados, por ejemplo, en la estimación de la edad. Pero no se queda solamente en la verificación de la edad, también impone medidas, bueno, sugiere o recomienda medidas desde el diseño seguro por defecto. Entonces, que no haya, que ya los sistemas, cuando el diseño mismo de los servicios no incluya patrones adictivos, no incluya patrones oscuros, no permita el contacto de menores por parte de mayores, que inmediatamente transforme de las cuentas de los menores en cuentas privadas por defecto, que poner a disposición de los niños, por ejemplo, herramientas que a ellos les permitan controlar qué es lo que ven, qué es lo que no ven, resetear su sistema de recomendación. Activar por defecto medidas que impidan el uso excesivo de los servicios, estas prácticas comerciales manipuladoras. Hay un montón de medidas. Yo les animo a todos a leer las directrices porque realmente son muy ilustrativas tanto de los riesgos que se pueden encontrar en los menores como las medidas que existen, que son factibles, que son perfectamente razonables y proporcionadas para evitar estos riesgos. Y estas directrices no son vinculantes, son recomendaciones, pero sí que bueno, pues un consenso entre las autoridades que van a ser las encargadas de aplicar este artículo 28, cada uno en su jurisdicción, como las medidas que van a analizar en cada caso concreto para verificar, bueno, pues si esa plataforma es segura o no para los menores y si las medidas que están implantando para proteger a los menores pues son las adecuadas o no son las adecuadas. También desde el ámbito europeo pues han lanzado varias estrategias, hay una acción coordinada específicamente para el tema de las plataformas pornográficas y el acceso de menores, también un mapeo de todos los servicios que son accesibles para menores para verificar poco a poco pues estas medidas si están implantadas o no están implantadas. Y hay a raíz de estas iniciativas que se han surgido a nivel europeo, hay un montón de procedimientos abiertos por varias autoridades competentes. Por ejemplo, la autoridad holandesa ha abierto un expediente sancionador contra Roblox después de un diálogo regulatorio muy intenso de las medidas que tiene, pues al final ha concluido que esas medidas no son suficientes y inicia un procedimiento sancionador. La Comisión Europea ha iniciado recientemente también un procedimiento sancionador contra X por el caso de Grok, que es la utilización de inteligencia artificial integrada en el propio X para crear todo tipo de imágenes, incluidas pues imágenes pornográficas o de menores que también son lesivas. Y luego me gustaría resaltar específicamente en relación con los patrones oscuros la decisión muy reciente de la semana pasada de la Comisión Europea en la que preliminarmente, tras también una investigación muy exhaustiva, participación de investigadores, de la sociedad médica también, de varios expertos en este ámbito, ha concluido
que las funcionalidades de TikTok son adictivas, tiene un diseño adictivo y o sea, es en sí el diseño de la aplicación es adictivo, por lo cual lo que va a tener que empezar ahora TikTok a medida que avanza el procedimiento es a ver cómo rediseña esa interfaz para eliminar o mitigar todos los componentes que ha considerado la Comisión Europea en esta decisión preliminar como adictiva. Lo conocemos todos, el scroll infinito, el autoplay, las notificaciones que te saltan continuamente, el sistema de recomendación súper personalizado, sobre todo en lo que atañe a los niños, ¿no? Y aquí el approach que tiene la Comisión Europea es muy interesante porque no se, independientemente de que haya podido encontrar por la evidencia científica que cada uno de estos patrones son adictivos y son perjudiciales para los niños, es que TikTok cuando lo ha lanzado no ha hecho ese análisis. O sea, lo que obliga a las VLOPs, por ejemplo, ahora el herramienta de servicios digitales, es que antes de lanzar un determinado servicio, tiene que hacer ese análisis de evaluación de riesgos. Es como un sistema de compliance. Antes de lanzar algo, las plataformas tienen que hacer un análisis para decir, oye, ¿qué riesgos plantea este servicio, esta funcionalidad que yo voy a lanzar ahora para los usuarios, en particular para los menores? Y dos, ¿qué medidas voy a adoptar para evitar esos riesgos? Entonces, ese es, por ejemplo, el ejemplo que pasó con TikTok Lite. TikTok Lite era una funcionalidad que iba a lanzar de manera experimental TikTok en España y en Francia. Y entonces introducía un sistema en el que daba, básicamente, remuneraba el tiempo que una persona se pasaba delante en TikTok y la cantidad de likes que daba. Por supuesto, aunque era en teoría para 18 años, no había ningún sistema para verificar que los que accedían al servicio eran menores de edad. El potencial adictivo del mismo funcionamiento de interfaz era brutal. Ahí el procedimiento que inicia la Comisión Europea no es para decir que eso es perjudicial o no es perjudicial, es adictivo o no es adictivo. Es, oye, TikTok, antes de lanzar esto, tú has hecho un análisis de riesgos de los 5 Cs, ¿no? Conducta, contacto, comportamiento adictivo, etcétera. ¿Has hecho ese análisis? ¿Cuáles son las conclusiones de ese análisis? ¿Qué medidas has adoptado para evitar el resultado del análisis que tú tienes? Y eso no lo hizo TikTok. Bueno, pues ahí lo que pasó es que la Comisión Europea, cuando tuvo conocimiento del lanzamiento en España y Francia de esta funcionalidad, inmediatamente se puso en contacto con nosotros, nos pidió pues, evidencias científicas que pudiéramos tener específicas para el consumidor español, no de ese tipo de diseño en los menores. Proporcionamos, ahí tuvimos, bueno, pues colaboración enseguida de varias asociaciones, de la Agencia Española de Protección de Datos, en ese momento estaba en funcionamiento el grupo de expertos para la protección del menor en el entorno digital y también había mucha evidencia científica recabada y con todo ese arsenal la Comisión Europea pues pudo parar, o bueno, el mismo TikTok cuando vio la seriedad del caso que podía tener la Comisión Europea, pues retiró ese servicio y nunca más lo lanzó. Entonces, bueno, simplemente es un ejemplo de que realmente se avanza poco a poco, pero se avanza. Es un sistema muy novedoso, no tiene nada que ver con procedimientos, con sistemas jurídicos previos. El de la DSA, para que os hagáis una idea, este procedimiento de TikTok, en el que ahora se adopta una decisión la semana pasada, ya se inició el 19 de febrero de 2024, 2 días después de que entrase en vigor el Reglamento de Servicios Digitales. Han tardado 2 años en poder tener un caso sólido que al final pueda resistir un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al final las autoridades lo que tenemos que hacer es iniciar procedimientos, pero iniciar procedimientos que pensamos que son sólidos y que van a poder resistir luego la revisión judicial en beneficio de todos, ¿no?
Pero bueno, es un sistema complejo que implica un diálogo regulatorio con todas las plataformas. Tengamos en cuenta también que es un sector que nunca ha sido regulado. Siempre se ha ido hacia un sistema de autorregulación, obviamente pues no ha funcionado muy poco, pero, pero es que nunca ha sido regulado. Y entonces ahora le dices, bueno, es que tienes que cumplir una serie normativa y no están acostumbrados. Tienen que crear equipos nuevos, tienen que implantar protocolos nuevos, tienen que de repente decir a sus tecnológicos que tienen que preguntar primero. Bueno, pues eso no están acostumbrados, ¿no? Pero lo que es verdad, y en ese sentido, pues no puedo más que apoyar las palabras que ha dicho al principio Alfonso y las que ha descrito María, que realmente hay un problema y nuestros menores es verdad que viven en un mundo muy distinto al de todas las generaciones anteriores, ¿no? Y eso solamente tiene, o sea, hay una causa clara, ¿no? Que es el impacto que han tenido por las redes sociales y los dispositivos y el acceso o la exposición a determinadas riesgos, incluido el comportamiento adictivo que incluyen estas funcionalidades. Así que también yo, si quieres, Alfonso María, también dejo más espacio para las preguntas y, y nada, y gracias. Yo, Alfonso, te paso, que creo que tenías algunas preguntas y, por supuesto, a los que estén escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias, Vera, por tu presentación, por todo el detalle de todo lo que has dicho, de los casos que has mencionado, etcétera. Creo que ha sido muy provechoso, muy útil. Vale, bueno, pues si os parece, empezamos con el turno de preguntas. Ya ahí veo una en el chat que ahora mismo la leeré. Podéis seguir escribiendo. Antes que nada, quería preguntarte, María, simplemente por si, por si manejáis estos datos de la Asociación Española de Pediatría, de cualquier otro estudio que pueda haber al respecto. Te quería preguntar, uno, si sabéis em, cuáles son las horas recomendadas para un niño o para un poco más adelante para un adolescente de consumo al día, a partir de qué horas de consumo, digamos, la situación empieza a ser preocupante, y si hay sobreexposición, es decir, si se exceden de esas horas, si sabemos si los daños que pueden ocurrir durante esas etapas luego son reversibles. Es decir, si esa persona cuando llega adulto, que a lo mejor todavía no tenemos casos reales, ¿no? Es decir, ha ocurrido algo durante el desarrollo por esa sobreexposición que luego le va a generar limitaciones de algún tipo cuando sea adulto. Pues sí, mira, en relación a las horas, lo que dice la Asociación Española de Pediatría es 0 pantallas de 0 a 6. Y ahí es muy clara porque no hay un tiempo seguro. ¿Por qué no hay un tiempo seguro? Porque además lo estamos viendo también y tenemos muchas reclamaciones de las escuelas infantiles de familias a las que les están empantallando, digamos, a los niños con las pizarras digitales, con YouTube, que con lo que significa YouTube me refiero de publicidad, de saltar automáticamente otro vídeo, de contenido inapropiado, pero ya no solo eso, sino la pantalla. A las horas, por ejemplo, para esperar después de comer o mientras comen, como hay personal que no es personal docente que está ahí, o cuando llueve, esperando la ruta, esos momentos más allá de la clase, que también ocurre muchas veces, que se está sustituyendo la canción o el cuento que se escuchaba de una persona con su voz, con su tono, con su pronunciación, ¿no? En persona por una pantalla. Entonces, ¿qué nos dicen las pediatras en esa franja de edad? Que no saben, o sea, que está habiendo muchísimo retraso en el lenguaje y en las relaciones en niños de 2 y 3 años, y que cuando se quitan las pantallas, automáticamente eso mejora, ¿vale? Pero que no saben cuál es el desarrollo que podría ser de esa niña o niño. Es decir, a lo mejor él va a ser mucho espabilado, por decir algo así, de 10 y es espabilado de 8, ¿no? Y no sabes hasta dónde podía llegar, ¿no? Eso de 0 a 6. De 7 a 12 nos dicen que máximo 1 hora al día, incluido tiempo escolar, deberes y tiempo de ocio. ¿Qué recomiendo yo, por ejemplo, en este caso a las familias? Como el estilo de vida que llevamos,
tampoco es necesario normalmente, ni tenemos tiempo por la tarde entre extraescolares, recogerles el parque, que tengan juego libre, etcétera, pues que no haya tele entre semana. ¿Por qué? Porque así tienes ese extra de tele para poder ver una película en familia. Por ejemplo, estoy hablando de 7 a 12 años, pues el viernes ya ahí tienes tus 2 horas, y si ves el sábado una a mediodía y otra el domingo, ya tienes tus 6 horas, que sería un poco la semanal, ¿no? Siempre buscando eso. Y a partir de 12 años, es de 13 hacia los adultos, o sea, ya lo amplían en general, te dicen que máximo 2 horas, incluyendo deberes y el tiempo de pantalla en el cole. Por eso también esto implica restringir al máximo el uso de pantalla en el cole o en el centro escolar o en el instituto, que sea solo para cosas concretas, pues que haga falta, porque hay un documental que te explica fenomenal una cosa en 15 minutos, ¿no? Pero que no sea el sustituto de papel. Y en el resto de etapas, yo insisto muchísimo, y también nos lo dicen pediatras, psicólogas, etcétera, en el coste de oportunidad. Al final, ¿cuántas cosas dejan de hacer porque estás con una pantalla? Y es normal. O sea, también insistimos muchísimo en quitarnos culpa, quitar culpa a la niña o al niño o al adolescente y a la familia, que parece que no sabe gestionarlo, ¿no? O que todo es un conflicto. Es que es normal, porque tú le estás dando una bolsa de chuches enorme, tienes una despensa en casa llena de procesados riquísimos, dulces y salados, y le estás diciendo que coja una patata o un platanito, ¿no? Entonces, eso es imposible de gestionar. Entonces, si tienes una pantalla divertida que te anima, no vas a tocar el ukelele, o no vas a hacer un solitario con las cartas, o no te vas a poner a dibujar, porque nuestra mente nos pide más esa dopamina extra, ¿no? Entonces, sabemos que el costo de oportunidad es tremendo. Y luego, en cuanto a las redes, sí que tenemos bueno, evidencia científica de cuanto más tarde se da el smartphone, menos problemas de salud mental. Cada año cuenta, es decir, niños y niñas que han tenido el smartphone antes han tenido mayores problemas de salud mental. ¿Se ha retrasado un año esa entrega? Menos problemas. Un año más, menos problemas. ¿Por qué? Porque las redes sociales en general, y aquí tenemos las 4 plataformas grandes, pero bueno, da igual, cualquier plataforma con todo, con el diseño adictivo por defecto, que es lo que están haciendo hasta ahora, son un catalizador exponencial de cualquier problema. Me da igual si es la comparación con otras personas, el sentirte fuera de los planes, que te acosen sexualmente, o que tú ejerzas esa violencia sexual o de acoso, que sufras bullying por WhatsApp también, ¿no? Que también incidimos mucho en que WhatsApp es una red social, y de hecho es muy significativo, porque cuando hablamos de las edades para acceder a la prohibición, en realidad estamos hablando del consentimiento de datos personales. Y como sabéis, este consentimiento desde Europa siempre fue un baremo entre 13 y 16. En España se puso 14 con consentimiento paterno 13. Pues WhatsApp tenía 16 antes de que lo comprara Meta. Y fue comprar Meta y de repente bajó directamente a los 13, 14 otra vez, ¿no? Entonces, es fundamental que ese rango vuelva a subir a los 16, pero es fundamental que se conciencien las familias, porque también incidimos mucho en esto. Ahora mismo la edad es 14 y en redes están entrando desde los 10. Por lo tanto, primero porque no existe un sistema de verificación de edad también, o sea, hay que poner esa barrera, pero que también hay muchas familias que están permitiendo eso, ¿no? Porque no son conscientes de todo lo que hay. En los últimos 2 años creo que sí que va habiendo tiempo para ser conscientes, si no es porque te interesas un poco por un artículo, por un podcast, por un webinar, es porque lo ves en las noticias, ¿no? Pero es constante. Bueno, la cantidad de información que tenemos. Y yo, por finalizar un poco en cuanto a los riesgos, yo siempre lo comparo con una ruleta, y elige qué quieres que le toque a tu hijo, ¿no? Si que tenga una menor capacidad de frustración, menor empatía, menor capacidad de memoria, de concentración, menor paciencia, que es algo más cognitivo, ¿no? O que tenga problemas de sociabilidad, porque al final tampoco aprenden a socializar en persona. Y esto ocurre mucho por WhatsApp, por ejemplo, que ni siquiera
Con esto me ha gustado mucho tu introducción de lo de volver al pasado. Hablamos mucho, a nosotros nos criticaban, a mí personalmente, mis padres, por hablar muchísimo por teléfono. Vamos, me castigaban, me cortaban el teléfono, ¿no? Pero yo no digo que vuelva, que tengan que hablar por teléfono 2 horas, pero que tienen que verse en persona, tienen que aprender a leer a las otras personas, ¿no? A ver los gestos, el tono de voz, sea por teléfono o sea en persona. En WhatsApp no se están relacionando ni siquiera con textos. Las relaciones son emoticonos, GIFs, etcétera, ¿no? Y están perdiendo, si no está cuantificado exactamente en una relación lineal o exponencial, sabemos que el coste en salud mental es directamente proporcional, ¿no? Y a este respecto también, a quien le interese este tema, recomiendo muchísimo un estudio de Cyber Guardians que analizaba los ingresos por trastornos de salud mental entre los 0 y los 20 años, o sea, toda la infancia y juventud, digamos, en comparación con la llegada del smartphone y la llegada de la línea, digamos, telefónica o del 5G o tal a cada sitio, ¿no? Bueno, pues hay un pico enorme de correlación en 2012, que es cuando llega el smartphone, y otro pico enorme en 2020, donde se ve claramente una subida, pero vamos, empinadísima, de los ingresos por salud mental, especialmente además en las niñas, porque las niñas tienen un acceso normalmente al smartphone un año anterior a la media, también por las familias, porque por una falsa creencia de protección, ¿no? Por darle a la niña que va sola y a ver si le va a pasar algo, etcétera, la estamos abocando a desprotegerles en el mundo online. Y luego porque las redes sociales inciden mucho más sobre ellas. Sobre los niños incide más, por una cuestión de género, los videojuegos y el juego, las apuestas con el fútbol, etcétera. Pero las niñas, al final, pues por cómo está constituida nuestra sociedad, la comparación estética, física, de perfección, ya sabemos todos las Sephora Kids, todo este tema de estética influye muchísimo más, hasta tal punto que tras el confinamiento, por ejemplo, siempre en esta tendencia los ingresos por salud mental siempre fueron superiores en las franjas de edad superiores, ¿no? Siempre fue superior las de las chicas, los de los chicos iban por aquí, pero siempre las chicas mayores, o sea, perdón, los chicos mayores que los chicos más pequeños, etcétera. De repente en el cambio en 2020 los ingresos de las chicas, de las niñas pequeñas, superan al de los chicos mayores. Es decir, niñas de 15 años tienen mayores ingresos, de 0, perdón, de 0 a 15 años, mayores ingresos por ingresos hospitalarios, me refiero, que los varones mayores que podíamos esperar que de 15 a 20 años tuvieran mayores ingresos por trastorno, ¿no? Es un vuelco. Esas gráficas, si las buscáis, bueno, en Google o Cyber Guardian, lo vais a ver y es brutal. Muy bien, María, muy interesante. Muchas gracias por tu respuesta tan completa. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat que yo creo que puede ser para ti, Vera, que nos pregunta María Llorente Sánchez sobre el balance entre la identificación del menor para acceder según qué sitios y la privacidad de sus datos, ¿no? O sea, ¿cómo habría que hacer eso correctamente? Nos pregunta, Sí, mi duda respecto al balance entre la privacidad de datos y la limitación de contenidos para el usuario que se detecte como menores, ¿debe prevalecer el derecho a la protección del menor por encima de la privacidad del dato? ¿O cómo pueden las vale. plataformas a día de hoy limitar cierto contenido de usuarios que son menores de edad sin acceder a más datos? Entiendo que a más datos de los necesarios. Pues esto es muy fácil, porque lo que se está trabajando precisamente en sistemas de verificación de edad, se llama de Zero Knowledge Proof, ¿no? Lo que se produzca es la verificación de la edad en el dispositivo y que de ninguna manera esos datos puedan llegar a la plataforma, ¿no? Y todos los esfuerzos en relación con la verificación de edad están encaminados en Europa, están encaminados en ese sentido. Es muy interesante en la medida australiana. Lo que hicieron en Australia antes de prohibir y que saltasen las plataformas diciendo que no era imposible poder verificar la edad de los usuarios, lo que hicieron fue un gran estudio de todos los sistemas de verificación de edad que existen, porque existen muchos. Unos son más intrusivos en datos, es verdad, pero otros no.
llegaron casi creo que serán como más de 100 soluciones y todas válidas y todas, muchas de ellas que no implican de ninguna manera una transferencia a los datos en las plataformas. Obviamente las soluciones, bueno, obviamente o no obviamente, no lo sé, pero las soluciones que hasta ahora proponían las plataformas sí que implicaban esa transferencia de datos y ahí yo entiendo que hay un balance, bueno, pues que es difícil y sobre todo en el caso de los menores, porque claro, lo que se ha querido evitar siempre a toda costa no es que con la verificación de edad robes datos de mayores, sino que puedas crear como una base de datos de menores, ¿no? A través de ese sistema de verificación de edad, como hacen algunos sistemas de estimación que sí que han sido cuestionados. Por ejemplo, en eso que sí que quería resaltar que la CNMC en el ámbito audiovisual sí que tiene por la normativa audiovisual la capacidad de analizar es, en el caso de las plataformas pornográficas o de extrema violencia, que puede exigir un sistema de verificación de edad y lo que puede hacer la CNMC es analizar que ese sistema de verificación de edad es eficaz. Y lo que ha hecho ya es iniciado varios procedimientos y ha sancionado a muchos operadores, plataformas de intercambio de vídeos pornográficos que no tenían sistema de verificación de edad o que el sistema de verificación de edad era la autodeclaración, que obviamente eso no es eficaz. Entonces, en ese sentido hay mucho movimiento del sistema y ellos han empezado a implantar sistemas de verificación de edad para poder evitar esas multas y se están analizando. Pero es que luego también a nivel europeo había un esfuerzo, también hubo un esfuerzo en España, que se creó un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Transformación Digital en crear un sistema de verificación de datos donde la máxima obsesión era garantizar ese anonimato, o sea, que los datos de ninguna manera pudieran identificar al usuario que accedía al contenido para adulto. Y de hecho, el sistema que se está desarrollando a nivel europeo para que sirva paraguas para todos los países de la Unión Europea es bastante similar en su concepción, ¿no? Al que se desarrolló en España. Es un sistema basado en la cartera digital, porque se supone que en el futuro todos tendremos una cartera digital donde tendremos nuestro diploma universitario, nuestra tarjeta sanitaria y también nuestro sistema que verifique que nosotros somos mayor de edad sin transmitir ningún tipo de dato fuera de tu dispositivo y que la verificación se haga con ese credencial anónimo dentro de tu dispositivo. Pero hay muchos otros sistemas que ya se pueden utilizar, o sea, que existen. Y otra cosa es que, claro, las plataformas siempre dicen, bueno, pero es que yo quiero, no puedo poner un sistema distinto en cada Estado miembro, no puedo tal, esto no cumple protección de datos. Eso realmente lo que estamos, em, o sea, no es verdad, ¿no? Lo que pasa que obviamente implica un esfuerzo económico, un esfuerzo adaptativo de los servicios que tienen que introducir ese sistema de verificación de datos y luego también muy importante, una ciudadanía que acepte que tiene que hacerse esa estimación, o sea, esa verificación previa de edad antes de acceder a determinado tipo de contenido. Pero existir existe. Y no solamente existen que se pueden implantar ya, pero ya a nivel europeo, que era la gran crítica, pues en breve va a estar disponible. O sea, de hecho, la Comisión Europea ha elaborado una marca blanca y ahora los Estados miembros lo que están es trabajando en adaptar ese sistema a su Estado miembro, porque no todo el mundo, no todos los países verifican la edad de la misma manera. En España tenemos el DNI, pero en Francia lo pueden hacer a través de la cuenta bancaria y en otros países a lo mejor con la cuenta de la Seguridad Social. Entonces, hay que adaptar esos sistemas que permiten cada Estado miembro verificar la edad, pero ya lo que es la plataforma o la herramienta tecnológica ya existe, ¿no? Y poco a poco, yo siempre creo que al final lo importante es saber que se está trabajando en ello, que existen soluciones, pero bueno, su implantación en un ámbito donde nunca ha existido, pues exige su tiempo y exige pues procedimientos que se han iniciado pues para animar, ¿no? A que cuanto antes utilicen estas herramientas para evitar los riesgos que ya están disponibles. Entonces, la pregunta es si están disponibles y no hay que balancear con la protección de datos personales porque las herramientas en las que está trabajando no van a exigir ese equilibrio porque no va a permitir que salgan los datos de fuera del entorno de la persona. Claro, yo quería añadir, como decías, Vera, se hizo un equipo de trabajo aquí en España, la Agencia de Protección de Datos demostró con un equipo muy pequeño que se podía hacer un sistema de doble ciego.
que es un poco parecido, entiendo, hay que corrígeme Vera si no es así, tipo la clave digital, o sea, tú le estás dando a un sistema, le preguntas si esta persona es menor de edad, te devuelve que sí y ya está. No hay ni siquiera No, nombres, no hay nada más, efectivamente. solo hay un sí o un no. Sí, no, no le quiero quitar crédito a la Agencia de Protección de Datos porque aparte es verdad que la agencia fue pionera en todos estos Mar España y ha hecho un impulso increíble en este ámbito y ante ellos también pueden verificar sistemas de verificación de datos, aunque basada en la protección de datos un poco distinto, ¿no? Pero en ese ejercicio la agencia decía, bueno, a ver, pues, ¿por qué no tiene un sistema de verificación de datos? Pues porque es imposible sin vulnerar los datos, la protección de datos personales. Y entonces la agencia hizo un proyecto piloto donde, bueno, estaban pruebas y tal, pero efectivamente demostraba que era posible. O sea, entonces, y ese es el punto, ¿no? Un pequeño equipo de técnicos en una autoridad pública en 6 meses, 8 meses consiguió desarrollar esa herramienta como pueden decir Las tecnológicas. las tecnológicas con un ejército de ingenieros también y María, psicólogos, neurólogos para Exacto. desarrollar todas esas features adictivas para captar tu atención y de la que captan tu atención te roban datos y te venden y monetizan tu tiempo y tu atención. Vamos, de hecho, en la CNMC hemos hecho un estudio de lo llamamos los nudgers, los acicates, se conoce de toda la vida en la regulación, ¿no? De cómo se pueden emplear, nosotros lo que estudiamos es cómo se pueden emplear técnicas un poco ¿no? de acicate para poder mejorar el impacto de la regulación. Pues lo mismo, pero esto ¿no? Para atraer tu atención donde ellos Exacto, quieren, ¿no? Entonces, vamos, esto es el ABC de la psicología. totalmente. Y ellos pues lo utilizan, claro que lo utilizan. Bueno, muy bien. Bueno, hemos llegado justo a las 8. No sé, María, a ver si queréis añadir algo más, alguna cuestión que creáis que importante. Si no, pues lo podemos dejar aquí, ¿no? Justamente hemos llegado a la hora de webinar, que era un poco lo que teníamos previsto, así que, Sí, o sea, bueno, espero... Sí, sí, perdón, sí, no, sí, no, 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 adelante, no María, digo por favor. que yo solo que añadiría, o sea, como decía antes Vera, que me ha resultado curioso que ha sido una industria que no se ha regulado y se les ha permitido, digamos, autorregularse, ¿no? Entonces, ya sabemos que la regulación va lenta, tenemos que poner el foco siempre en proteger primero. O sea, está fenomenal todo lo que se está haciendo, pero no va a proteger, no está protegiendo a las niñas y niños que tengan hoy un dispositivo, ¿no? Ni hoy ni durante este año, ¿no? Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en retrasar esa entrega, o sea, en la separación física, digamos, del dispositivo totalmente, porque es imposible como familias estar al día de todas las pequeñas cosas que hacen, pues no sé, por ejemplo, Spotify ya ha incorporado el chat para que puedas tener chat privado por Spotify. Entonces, lo que tú creías que tenías controlado a lo mejor en Instagram o en WhatsApp, están hablando por privado con personas desconocidas en Spotify, mientras que WhatsApp incorpora los estados y emoticonos en los estados como si fueran stories de Instagram, ¿no? Es un poco imposible eso, ¿no? Y luego como mini resumen un poco de recomendación por nuestra parte a quienes tengan niñas, niños o adolescentes cerca, sea familias, sean docentes o etcétera, es un poco despertar el espíritu crítico ante los conceptos que la empresa tecnológica ha querido normalizar o hacernos creer. Uno es el uso responsable, que no es posible, como he dicho antes. Otro es la falacia de los nativos digitales. No hay niños nativos digitales, todos somos nativos vinculares, necesitamos el vínculo con las personas. No nacen más inteligentes, sino que los dispositivos cada vez son más sencillos para que no haya que hacer nada, ni siquiera vienen con instrucciones, ¿no? Eh, y luego el tema, por ejemplo, de los derechos digitales, que están empezando ahora a meterlo como un derecho fundamental, nosotras abogamos por lo contrario, el derecho tiene que ser a la desconexión, ¿no? Porque si como personas adultas ya solicitamos ese derecho a la desconexión con el trabajo, con un poco la vida y les conectamos a ellos desde la infancia, es algo que no va a volver, ¿no? Al final la infancia es el patio en el que vamos a jugar el resto de la vida
y les estamos dejando en un patio de asfalto a los pobres, ¿no? Un poco como conclusión para finalizar. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, María, por tu conclusión Sí. final. Y yo, Alfonso, solamente una frase, yo Sí. animo bueno, a los que estén interesados en este tema para que conozcan lo que se está haciendo en el ámbito de reglamento de servicios digitales en la Comisión Europea, que lean las guías y a que testen, ¿no? Que testen, que hagan, si al final los menores o los menos menores al final están con un dispositivo, que no les dejen solo con ese dispositivo, que se pongan con él, que vean de primera mano cuáles son los riesgos que pueden estar en ese servicio, que testen los mecanismos que tienen que tener las plataformas para denunciar o para reportar esos riesgos que tienen que estar en la propia plataforma, porque todo eso luego sirve a las autoridades para mejorar en su ejercicio de supervisión y de regulación de estos servicios digitales. O sea que necesitamos ahí la colaboración eh, de sociedad civil, pero también de las familias y de los usuarios. Perdón, Alfonso, ¿puedo un segundo? Sí, claro. Vale, no es que estaba leyendo que ha Sí. comentado Lidón, entonces solo Ujú. por matizar, que es verdad que yo lo doy por hecho muchas veces, pero que hay que explicarlo. O sea, por supuesto que siempre hay que educar a la vez que prohibimos. O sea, parte de la educación es prohibir algunas cosas dependiendo de la edad. No les dejamos hacer las mismas cosas cuando tienen 2 o 3 años que cuando tienen 8 y que cuando tienen 14. Y luego hay cosas que están prohibidas pues como el ejemplo que pone, está prohibido fumar, está prohibido beber, está prohibido conducir, algo que no es nocivo después, me refiero, y aún así le seguimos explicando desde que son pequeñitos hasta que se sacan el carnet de conducir, temas de educación vial, ¿no? Por dónde se cruza, cuándo se cede el paso, temas de educación o de civismo a la hora de llevar un coche. Y con el alcohol lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que está prohibido, sabemos que fuman, o sea, o que fuman o que beben los adolescentes, pero se les explica por qué y fuman o beben menos porque no lo hacen todo el rato normalizado delante de la familia, ¿no? Sabemos, la evidencia científica nos dice que los adolescentes que normalizan beber con sus padres, por ejemplo, o fumar, luego fuman y beben más, porque lo han integrado como un hábito, entre Ujú. comillas, normal, ¿no? Entonces, nosotros abogamos, por supuesto, por educar sin el dispositivo en la mano. Tenemos en la asociación familias que tienen hijas o hijos de 12, 13, 14, 15 años que no tienen móvil, y más pequeños, por supuesto, a los que se les explica absolutamente todo de tipo de mensajes que te pueden llegar por Instagram, que nos llegan a los adultos, ¿no? Me han intentado engañar por Wallapop por esto en Instagram, me ha llegado esto por email, has visto esta última noticia, fíjate cómo sale esto siempre automático, ¿te has dado cuenta? Porque no están fuera del mundo digital, o sea, aunque no tengan un dispositivo no significa que no vean una pantalla nunca, que no pongas un vídeo o un tutorial en YouTube en un momento dado, o incluso les puedas enseñar algo de Instagram porque es, no sé, como una ballena caza no sé qué cosa, ¿no? Entonces no están aislados, simplemente es que no tienen ese dispositivo en la mano constantemente y que se les educa a la vez que se les explica, y hay que explicarles muy bien cuáles son los efectos en su cerebro, los efectos en sus relaciones, los efectos en su aprendizaje, la diferencia de hacer un esquema en papel o hacerlo en Canva. Todo eso hay que explicarlo y lo hacemos a la vez que decimos, por eso mismo no te doy un dispositivo antes de los 16. Ya, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pues bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Em, Solo deciros que el webinar está grabado, que se va a subir a YouTube aproximadamente en una semana, es más o menos lo que tarda la escuela en organizarlo. Y o sea, que quiero decir que, si lo podéis, que los que lo estéis escuchando lo podéis volver a ver, si hay alguna parte que la queréis quedaros a anotar los detalles. Y ahí estará también para gente que no ha podido asistir a este webinar, que hay algunos que me han escrito personalmente que no puede que les interese el tema, que lo intentarán ver después. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Como en primer lugar a María Llavera por su tiempo y por el esfuerzo que han puesto en el esfuerzo didáctico en explicar las cuestiones que conocen. A vosotros por vuestra asistencia, a todos y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, cuando la haya. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.